Buenas tardes. En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 13 horas del día de hoy, 19 de abril del año 2022, da inicio a la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Hago constar, como es de su conocimiento, el ex magistrado Rigoberto Garza de Lira concluyó su encargo el día 6 de octubre del año 2021, por lo que resulta necesario completar la integración legal del Pleno para realizar la presente sesión. Al efecto del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal, señala que el Pleno se integra por 3 magistrados y que para sesionar válidamente se requiere la presencia de todos sus miembros. Asimismo, señala que en caso de ausencia de cualquiera de ellos, este será suplido por el secretario de Estudio y Cuenta de mayor antigüedad de dicha ponencia. Al efecto, se verificó que dicha condición la cumple el licenciado Víctor Nicolás Juárez Aguilar, por lo que oportunamente fue convocado a esta sesión. De manera complementaria a lo anterior, el artículo 18 del reglamento interno establece que para la validez de la integración del Pleno con un secretario de Estudio y Cuenta, bastará con que una servidora dé cuenta al principio de la sesión del aviso de la ausencia del magistrado suplido. Por lo que una vez realizadas las manifestaciones a que se refieren los artículos en cita y habiendo dado la cuenta pertinente, se declara que este Pleno se encuentra debidamente integrado. Le pido por favor a la Secretaria General de Acuerdos haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que además de usted se encuentran presentes en la sala de plenos de este órgano jurisdiccional la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes y el secretario Víctor Nicolás Juárez Aguilar en funciones de magistrado. Lo anterior con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí. De igual forma, hago constar que se encuentra presente el secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia que interviene el día de hoy. Gracias, secretaria. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos o decisiones que aquí se tomen. Secretaria, por favor, informe sobre los asuntos listados para análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. Número 1, propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del expediente TESLP, /JDC, /12, /2022. Dicho expediente forma parte del índice de este tribunal con nombre de promovente y autoridad responsable que se precisa en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estados de este órgano jurisdiccional de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada. Gracias, secretaria. Magistrado, su consideración de lista de asuntos, si están de acuerdo con la misma, a favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretaria. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del proyecto listado para esta sesión. Es el relativo al proyecto de resolución del expediente TSLP, /JS, /12, /2022. Está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz al licenciado Darío Dilón Rangel Martínez. Adelante, secretario, por favor. Gracias, magistrada. Buenas tardes. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, secretario de funciones de magistrado, doy cuenta del proyecto de sentencia derivado del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, con número de expediente JS 12-2022, promovido por el licenciado Mauricio Rosales Castillo, representante legal de la Asociación Civil del TECMOL Progresismo Social AC, en contra del Pleno del Consejo Estatal Electoral y por diversidad de actos, entre estos, la negativa de prórroga solicitada, así como por la supuesta omisión de diversos actos, y también en contra del Acuerdo 106-03-2022, que decretó no presentado el escrito de manifestación de intención de formar un partido político local, al incumplir con los requisitos previstos en los lineamientos de registro. Del análisis del medio de impugnación y de las constancias que integran el expediente, se desprende que la Asociación Civil TECMOL Progresismo Social AC, mediante escrito de fecha 31 de enero, presentó ante el CEPAC escrito de intención para constituirse como partido político local. Del análisis de dicha solicitud, el organismo electoral advirtió que se incumplía con diversos requisitos, motivo por el cual fue requerido para que dentro del plazo de 10 días hábiles diera cumplimiento con la documentación requerida, para lo cual, en fecha 28 de febrero, informó la imposibilidad de dar cumplimiento con algunos de los aspectos requeridos y solicitando prórroga para cumplir con la documentación faltante. Con fecha 4 de marzo, mediante oficio signado por la presidenta y secretaria ejecutiva del CEPAC, dieron constitución a la solicitud de prórroga peticionada por la Asociación Civil, la cual se acordó no concedida a la prórroga solicitada. En la misma fecha, el Pleno del organismo electoral aprobó el Acuerdo 106-03-2022, que determinó la improcedencia de la solicitud de intención presentada por la organización denominada TECMOL Progresismo Social AC, al no haber satisfecho los requisitos previstos en el artículo 24, incisos H, E, I, de los lineamientos de registro, al no haber presentado los datos de la cuenta bancaria y la copia del registro ante el Servicio de Administración Tributaria.
Y conforme con esas determinaciones, promovió juicio ciudadano en el cual planteó como actos reclamados la contestación ilegal al pedimento de prórroga, la omisión del Pleno del CEPAC de contestar la prórroga solicitada, también la omisión de tomar acuerdos sobre las eventualidades acontecidas en el proceso de solicitud de intención de formar partido político local, y finalmente la aprobación del Pleno del CEPAC del Acuerdo 106-0322 al tener por no presentado el acepto de intención de formar un partido político local. La pretensión de la asociación civil aquí actora consistió en que se repusiera el procedimiento y se resuelva la petición de prórroga por el Pleno del CEPAC, y una vez hecho lo anterior, se deje sin efectos el acuerdo impugnado y se emita otro donde se reconozca la manifestación de intención para constituir un partido político local en el estado de San Luis Potosí a la asociación Tecmol Progresismo Social. La parte actora en su escrito de demanda señaló como conceptos de agravios en enumerar lo siguiente: la invasión de competencias por parte de la presidenta y secretaria ejecutiva del CEPAC a las facultades conferidas al Pleno, pues considera que la solicitud de prórroga, quien debía dar contestación a la misma, era el Pleno del CEPAC, y por ello debía revocarse la respuesta que negó la prórroga solicitada para los efectos de que se canalizara al Pleno y se resuelva conforme a derecho. También plantea como agravio la omisión del Pleno del CEPAC de dar contestación a la prórroga solicitada dentro del procedimiento de solicitud de registro de un nuevo partido político. Así también reclama la omisión de tomar acuerdos sobre eventualidades acontecidas en el proceso de solicitud de intención de formar un partido político local. Y finalmente, el acuerdo plenario 106-03-2022, al considerar que se vulneró el principio de legalidad, toda vez que sin tomar en consideración que al momento de desahogar el requerimiento, la asociación civil señaló al organismo la imposibilidad de dar cumplimiento con los requisitos impuestos. En el proyecto se plantea que los agravios resultaron infundados e inoperantes en atención a que la presidenta y secretaria ejecutiva del CEPAC no cometieron invasión de competencias, como si razón afirma la parte actual, pues las funcionarias electorales en mención cuentan con facultades previstas en la ley electoral para emitir contestación a las solicitudes que le fueron planteadas al organismo electoral, tal y como se encuentra previsto en los artículos 58, fracción 19 y 74, fracción primera, inciso E y G de la ley electoral vigente. Esto es, se emitió acto de autoridad respetando el principio de legalidad y seguridad jurídica, pues la contestación se dio en apego a las facultades que están investidas las funcionarias electorales, por lo que su actuar no se considera contrario a la norma. Por lo que respecta a las omisiones reclamadas, al valorar las documentales que obran en el expediente, se demeritaron las afirmaciones del actor en el sentido de que existió omisión por parte del Pleno del CEPAC, pues sí fue atendida la solicitud de prórroga y recayó respuesta en sentido negativo a la misma, como se desprende del Acuerdo 106-03-2022. Por lo cual es claro que la parte actora parte de una incorrecta apreciación al señalar que no fue atendida su solicitud por el órgano máximo de dirección. En lo tocante a las eventualidades que se presentaron durante la etapa de registro, contrario a lo argumentado por la parte actora, sí se emitieron actos dirigidos a favorecer el registro de las asociaciones civiles al Servicio de Administración Tributaria, tomando en consideración que obra prueba documental que acredita que el CEPAC emprendió acciones solicitando la colaboración del Servicio de Administración Tributaria para que se coadyuvara a que las asociaciones que participaban en el proceso de registro de partido político local cumplieran en tiempo y forma con el registro ante dicha institución. Por tanto, se concluye que no asiste la razón a la asociación aquí inconforme al afirmar que el CEPAC fue omiso en implementar medidas sobre las eventualidades acontecidas durante el proceso de solicitud de intención de formar partido local. Finalmente, el proyecto plantea que el acuerdo plenario 106-03-2022, que resolvió en sentido negativo la solicitud de intención, no vulnera el principio de legalidad. El agravio planteado se calificó como infundado en atención a que no se vulneró el principio de legalidad ante la negativa de una segunda prórroga. Esto tomando en consideración que el artículo 11.1 de la Ley General de Partidos Políticos establece que el periodo previsto del 1 al 31 del mes de enero posterior a la elección de gobernador será igual para presentar el aviso de intención de constituir un partido político local, lo cual en términos idénticos se contempló en la base tercera de la convocatoria y los lineamientos de registro. Esto es, la asociación contó con un periodo cierto para presentar la manifestación de intención y la documentación con la que cumpliera los requisitos en cuestión. No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que mediante el oficio CEPAC SE 229 de 2022 de fecha 14 de febrero
Se efectuó requerimiento a la asociación actora y le fue concedida prórroga de 10 días hábiles para cumplir con la documentación que omitió al presentar la manifestación de intención. Plazo que concluido sería improrrogable en términos del numeral 27 de los lineamientos de registro. Ante esas condiciones, se estima que la autoridad responsable no vulneró el principio de legalidad en agravio de la asociación actora. Esto tomando en consideración que no existe norma alguna que facultara a la autoridad responsable para ampliar por segunda ocasión el plazo para cumplir con los requisitos que hubiesen omitido en el escrito de manifestación de intención. Es por ello lo infundado del agravio formulado. Aunado a lo anterior, no resultaba procedente conceder una segunda prórroga, pues esto generaría un trato preferencial que generaría una vulneración al principio de equidad en detrimento de las diversas organizaciones que participaron en tiempo y forma, puesto que el pretender que se ampliara el plazo por un segundo momento sin que existiera fundamento en que se apoyara a la responsable, es lo que permite concluir que la decisión de negar una segunda prórroga acepta y respetuosa del principio de legalidad y certeza jurídica, por lo cual no asiste la razón a la parte actora. Por las razones apuntadas y desarrolladas en el proyecto de sentencia que se somete a consideración, se concluye que la autoridad señalada como responsable no transgredió la normativa electoral, pues los actos reclamados se emitieron en apego a los principios constitucionales de correcta fundamentación y motivación, aquí contra los artículos 14 y 6 de la Carta Magna, resultando infundados e inoperantes los agravios que hizo valer la parte actora. Los efectos de la resolución son confirmar la negativa de prórroga contenida en el oficio CEPAC PRE-SE 442-2022, signado por la presidenta y secretaria ejecutiva del CEPAC. En el inciso B resultaron infundados los agravios planteados por las omisiones reclamadas y en el inciso C se confirmó el acuerdo 106-03-2022 aprobado por el Pleno del Consejo Estatal de Participación Ciudadana, por medio del cual se resuelve la solicitud de intención presentada por la Asociación Civil Tecmol Progresismo Social AC. En la cuenta, magistrada, secretario de mociones de magistrado. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, a su consideración el asunto de la cuenta, si alguien desea intervenir. No, magistrada. No, presidenta. Gracias. En ese caso, secretaria general de acuerdos, por favor, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Para el proyecto. Secretario Víctor Nicolás Juárez Aguilar, en funciones de magistrado. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, le pido por favor al secretario de estudio y cuenta de los puntos resolutivos, por favor. Con su autorización, magistrada, doy lectura de los puntos resolutivos. Primero, este Tribunal Electoral es competente para conocer del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, interpuesto por el licenciado Mauricio Rosales Castillo, representante legal de la Asociación Civil Tecmol Progresismo Social AC. Segundo, los agravios vertidos por la parte actora resultaron infundados e inoperantes en los términos del considerando 7 de la presente resolución. Tercero, se confirma la negativa de prórroga contenida en el juicio CEPAC PRE-SE 442-2022, signado por la presidenta y secretaria ejecutiva del CEPAC. Resultaron infundados los agravios planteados por las omisiones reclamadas. Inciso C, se confirma el acuerdo 106-03-2022 aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se resuelve la solicitud de intención presentada por la Asociación Civil Tecmol Progresismo Social para constituirse como partido político local, de conformidad con los lineamientos para el registro de partidos políticos locales. Cuarto, notifíquese en forma personal a la parte actora en el domicilio proporcionado y autorizado en autos y mediante oficios contando copia certificada de la presente resolución a la autoridad responsable, conforme a las disposiciones contidas en los artículos 24, 26, 80, fracción primera y segunda de la Ley de Justicia Electoral. Quinto, se hace el conocimiento de las partes que la resolución funciona en el presente asunto, una vez que haya causado estado de ejecutoría, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Son los puntos resolutivos. Gracias, secretario. A su consideración los puntos resolutivos. Magistrada, magistrado, si alguien desea hacer uso de la voz. No, magistrada. No, presidenta. Gracias. En este caso se procede al engroso, por favor. Gracias. Secretaria General de Acuerdos, informe si existe algún asunto pendiente que desahogar en esta sesión. Magistrada presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada no hay ningún asunto pendiente. Gracias. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la presente sesión, dándose por concluida a las 13 horas con 18 minutos del día de su inicio. Gracias a todos por su atención. Que tengan buena tarde. Gracias.